Es una invención cuya fecha reciente muestra con toda facilidad la arqueología de nuestro pensamiento. Es decir, quizá también está aludiendo al próximo fin de la idea del hombre. El hombre libre, el hombre autónomo, el hombre que se vale de su propio entendimiento. Vamos, el hombre ilustrado. Podría apostarse, dice Foucault, a que el hombre se borraría como en los límites del mar se borra un rostro de arena. Una linda metáfora. Sí. Bueno, lamentablemente la metáfora es linda, pero a lo que alude es a una idea verdaderamente tenebrosa. Porque nosotros nos hemos criado en una cultura que, si bien tenía sus contradicciones, alentaba la ilustración, es decir, el uso autónomo de nuestro entendimiento, la libertad de conciencia, la libertad de expresión. Todo eso tiende a perderse. Y a propósito de la democracia griega, en la que de cierta manera se inspira Byung-Chul Han, por eso alude a Platón, vamos a retomar dos términos que por supuesto son absolutamente desconocidos para el que no conoce griego, que son el término isegoría y parresía. Ambos factores son fundamentales para la democracia. La isegoría se funda en el derecho que tiene todo ciudadano a expresarse libremente. Y la parresía consiste en decir la verdad, es decir, en el compromiso emergente del derecho a expresarse como ciudadano libre. ¿Qué es en realidad la parresía? Que va más allá del derecho constitucional a tomar la palabra. Permite a algunos individuos decir lo que piensan, lo que consideran cierto. No digas lo que es falso. La parresía consiste en, sí, tenés el derecho de hablar, pero habla de aquello que te conste, de aquello para lo cual tengas fundamentos, tengas evidencias, tengas pruebas. Bueno, la parresía y la isegoría son componentes de la comunicación democrática que hacen al propio desarrollo de la democracia. Quienes se manifiestan con valentía, a pesar de todos los riesgos que ello comporta, no nos animamos todos a hablar, a decir lo que pensamos, ejercemos la parresía y de esa forma se crea la comunidad. Probablemente los referentes que hacen a una comunidad se constituyen a partir de símbolos y no a partir de hechos. ¿Quién va a negar el Cabildo Abierto, no sé, del 22 de mayo o la declaración del primer gobierno patrio del 25 de mayo de 1810? Nadie lo va a negar. Probablemente ocurrió el 26 o probablemente no ocurrió como dicen los manuales de historia, pero esto es un referente. Nadie va a cambiar el nombre de la calle 25 de mayo por, no sé, 22 de mayo. 22 de mayo. Está claro, es decir, no se trata de una verdad fáctica, se trata de una verdad fundante de la comunidad. Los creyentes, que conforman una comunidad, no dudan de la existencia de Dios, pero no se trata de una existencia fáctica, sino de una existencia simbólica que compromete. Por eso, la parresía es el valor para decir la verdad, es la acción política por excelencia. Se trata de una verdad que no contradice a la verdad fáctica, pero que sí la supera. A la verdadera democracia le es inherente algo heroico. Por eso requiere de aquellas personas que se atreven a decir la verdad, a pesar del riesgo que ello supone. Por ejemplo, la llamada libertad de expresión, que es la isegoría, consiste en decir la verdad, no en decir cualquier cosa. Comentábamos hace un minuto, probablemente esto se olvide, pero esto ocurrió en estos días. Fred Machado, un convicto de la justicia norteamericana, confiesa, se autoinculpa, diciendo que es responsable de delitos de lavado, etc. Por eso tuvo que bajarse de su candidatura en octubre del año pasado José Luis Espert. Y Milei dice que porque el otro se confesó culpable, claro. Milei, Espert es inocente. Por eso me preguntaba qué definición de verdad podemos tomar, porque desde el gobierno nacional, en este caso Milei, un tuit súper extenso el domingo, diciendo como verdad absoluta la inocencia de Espert, cuando en la realidad no es así. ¿Qué rulo intelectual tuvo que hacer para decir, o ni siquiera lo hizo y vamos a mentir con se esto convenció de esa verdad? Lo vamos a ver ahora con algunos casos de Trump. Van a ver que eso se llama la hiperrealidad. Es decir, no se trata
de una verdad fáctica, evidentemente, claro, sino de la imposición de una información, de un dato que de alguna forma contribuye a la conservación del poder totalitario. Sí, es una conclusión de una media verdad. De una media verdad, en este caso de una gran mentira. Claro. Porque Sí. no se trata de la verdad fáctica. Por ejemplo, la verdad fáctica es que yo hoy tengo un buzo negro. Uh-huh. Yo podría mentir, pero nadie negaría que este buzo es negro. Uh-huh. Ahora, cuando yo me atrevo a decir que este buzo es blanco, en realidad no estoy solamente ejerciendo mi libertad de expresión, estoy traicionando las bases simbólicas de la democracia, la parresía. Claro. Estoy diciendo lo que evidentemente no me consta. No. Uh-huh. Y quiero aclarar, no me interesan los análisis psiquiátricos del presidente, los análisis que se hacen sobre su condición, uh-huh, digamos, mental o psicológica. Sí, sus reacciones... Porque es el presidente. Uh-huh. Sí me afectaría, por ejemplo, si mi tío o mi sobrino, qué sé yo, mi vecino claro, está loco. Ese claro, sí, porque ese es peligroso. Claro. Y es peligroso incluso para sí mismo. No hablemos de lo peligroso que puede ser un totalitario, uh-huh, en términos de su psiquiatría. Es peligroso en términos de la consolidación de la comunidad. Claro. Porque si dejamos de creer en nuestros referentes, si vamos a cambiar el nombre de la calle 25 de mayo, 9 de julio, por el de otra fecha, suponiendo que con esa verdad fáctica estamos superando algo, en realidad estamos traicionando las bases de nuestra comunidad. La parresía entonces degenera en una libertad concedida para decir cualquier cosa que a uno le guste o que le convenga. Entonces, vivimos presos en una caverna digital, aunque creemos que estamos en libertad. Uh-huh. Y nos colgamos de las pantallas todo el tiempo que queremos, o todo el tiempo, digamos, que nos parece satisfactorio. Los prisioneros de la caverna platónica se hallan intoxicados por imágenes narrativas míticas. Pero esas imágenes, en la medida en que se consolidaron, hace que la luz de la verdad, la del sol, se apague por completo. No existe un exterior de la caverna de la información. No podemos hablar de lo que no pasa por las pantallas. Un fuerte ruido de información difumina los contornos del ser. La verdad no hace ruido, no penetra esa oscuridad en la que estamos sometidos. La crisis de la verdad, por lo tanto, es un nuevo nihilismo. ¿Qué quiere decir nihilismo? Nihil, en latín, significa nada. Y el nihilismo es algo así como el fanatismo por negar la totalidad, por negar el ser, por negar las cosas, incluso la realidad. La realidad y las verdades fácticas se han esfumado. No es que no existan, sino que no aparecen por las pantallas o aparecen contagiadas, infectadas por estas distorsiones patológicas que la sociedad de la información produce, no por error, sino con objetivos muy claros. ¿Qué se consigue? Que la fe se pierda, la fe en la propia verdad se pierda y la creencia en la facticidad se disuelva. No creemos en los hechos, no creemos en los factos, creemos en los dichos. Pero más que dichos, creemos en los datos. Es la era de la fake news. Claro. De la desinformación y la teoría de la conspiración. Yo he tenido la suerte de estudiar las teorías de la conspiración desde hace mucho tiempo, cuando no se hablaba de fake news. Y el consenso que hay entre muchos estudiosos de la teoría de la conspiración consiste en esto, es decir, es tan secreta la información verdadera, la información profunda, que las personas necesitan consumir, no producir. Algunos lo producen, otros consumen teorías de la conspiración para tratar de entender qué pasa y por qué pasa lo que pasa. Ajá. La teoría de la conspiración nos dice, sí, claro, Milei dice esto, pero en realidad quiere ocultar lo otro. Lo de Adorni es la muestra de un botón para que nosotros nos entretengamos mientras se siguen privatizando empresas públicas a precio vil, etcétera, etcétera. Es decir, la teoría de la conspiración lo que hace es todavía desconectarnos más de la realidad en un espacio hiperreal, donde la imaginación que produce teorías de la conspiración, la más famosa, la que siempre comento como ejemplo, es la de la muerte de Elvis Presley. ¿Qué interés podía tener la industria del disco, etcétera, el gobierno, en sostener una mentira tan flagrante como la de fingir la muerte de Elvis Presley? Está vivo.
Otra teoría de la conspiración es la de la muerte, el asesinato, mejor dicho, de Kennedy. Claro. Y no faltan teorías de la conspiración, no las he leído, pero sé que existen, sobre los últimos atentados contra el propio presidente Trump. ¿Se acuerdan que le balearon la oreja? Sí, dudamos. Ahora, sí. Bueno, dudamos. Sí. Bueno, esa es la hiperrealidad. Porque siempre creemos que hay algo más atrás. Claro. Exactamente. Y que, por supuesto, no nos excede. Y como no lo podemos abarcar, nos quedamos con la primera mitología que conviene, digamos, a nuestro interés, a nuestro gusto. ¿Eso qué significa? En términos ya no comunicacionales, sino en términos políticos. Desaparece el mundo común al que podríamos referir nuestras acciones. Claro. Entonces, el poderoso, el rico, dice, ¿para qué voy a pagar impuestos? Claro. ¿Por qué voy a someterme a las leyes de este Estado? Que es en buena medida lo que nos pasa cuando nos enteramos de que litigios que tienen que ver con el interés público no se dirimen en la Argentina, sino que se dirimen en Nueva York. Claro. Yo me río, pero en realidad es para llorar. Sí. Bueno, este nuevo nihilismo es un síntoma de la sociedad de la información. No existió en otras épocas. No se dejen engañar, niñas y niños. Este nihilismo no es el nihilismo de Nietzsche, del que hablamos la vez pasada. Claro. No es el nihilismo que niega la moral o que niega los fundamentos de la moral, que niega la distinción entre el bien y el mal en los términos que nos han enseñado. No, este nihilismo niega la posibilidad de conocer la realidad. Pero no con fines científicos, sino con fines políticos. Claro, un plan. O económico, sí. Está planeado. Exactamente. No supone que la mentira se haga pasar por verdad o que la verdad sea difamada como mentira. No, socava la distinción entre verdad y mentira. Por eso hablamos de una hiperrealidad. Vuelvo al ejemplo del buzo negro. Si yo digo delante de todo el mundo que me ve que mi buzo es blanco, pero que la gente me ve pero no puede contestar, evidente, o su respuesta no tiene la magnitud que tiene, la performance, la eficacia que tiene mi dicción. Todo el mundo está cuestionando ese tuit que vos decías de Milei. No importa. Pero no importa. Claro. Todo el mundo está cuestionando cómo si lo balearon en la oreja, cómo al día siguiente no tenía ni siquiera el agujerito del aro. No, ni siquiera quedó sordo, porque un disparo ahí. Bueno, no hay que olvidar, quien miente de forma consciente y se opone a la verdad, la reconoce. Claro. Pero Claro. quien miente de forma consciente y tiene poder, no reconoce la distinción entre la mentira y la verdad. Apunta a que la gente se confunda. Claro. Las noticias falsas, por ejemplo, no son mentiras. Hay que pensarlas conspirativamente. Atacan a la propia facticidad. Claro. Desfactifican la realidad. Así dice un neologismo de Byung-Chul Han, anda a saber cómo lo dicen en alemán. Cuando Donald Trump afirma sin tapujos cualquier cosa que le convenga, vamos a destruir una civilización, estamos esperando la respuesta porque le hemos presentado una propuesta de cese el fuego. Sí. Sí. Sí, ayer dijo cancelamos un bombardeo. Cancelamos el bombardeo que sí. nos hubiera destruido. Sí. Bueno, no es el clásico mentiroso que tergiversa de manera deliberada las cosas. Él se muestra indiferente a la verdad de los hechos. Él niega la facticidad. Quien es ciego ante los hechos y la realidad es un peligro mayor para la verdad que el mentiroso. La mentira tiene patas cortas, pero esta forma de describir la realidad, esta forma informativa de describir la realidad, evita lo que vamos a ver inmediatamente como el sentido que tiene el relato. El relato tiene un sentido. En cambio, la alegoría de Platón, con la que comenzamos esta charla, es una alegoría, digámoslo así, que nadie cree que es verdad. Nadie podría soportar más de 6 meses viviendo en una caverna encadenado. No, claro. Pero no lo cuento como verdad, lo cuento como símbolo, como metáfora, bueno, como lo que es una alegoría, una forma de pensar la realidad que la realidad en sí misma no me deja ver. Bueno, aparece un término muy interesante en inglés que es bullshitter. La bullshit es la mentira y el bullshitter es el mentiroso, el charlatán. Es indiferente ante la verdad. No quiero hablar de fútbol porque no me gusta, pero sé que ha habido casos recientes de uso del VAR en los que se ve claramente que la línea está torcida.
O que no era, no sé, expulsaron a uno de Racing. A mí no me interesa Racing. Sí, a Maravilla, que no tendría que haber expulsado. Claro, lo amonestan, lo llaman, andás a ver qué le dicen y el tipo le saca la roja. Solo viéndolo en pantalla lo que había presenciado segundos antes y yo creo que más de 10 metros de distancia. Claro. Y como la pantalla la pantalla tampoco te muestra el primerísimo plano. Claro. También es tramposa. Sí. Bueno, Sí, ese es perspectiva, probablemente hay el mejor ejemplo. Platón no lo hubiera dicho mejor que lo que hizo el VAR. Te muestran lo que es y te lo esconden. Claro. Bueno, la libertad de expresión, en cambio, degenera en farsa cuando pierde toda referencia a los hechos y a las verdades fácticas. Es el VAR. El VAR del otro día, no quiero decir que siempre es así. No me quiero meter. El objetivo no es mentir entonces, sino confundir. Es que nada sea cierto y nada sea mentira. Claro. Entonces vos lo veías al director técnico. O todo es cierto y todo es mentira. Pateando ahí y puteando como loco, porque él reconoce su propia impotencia. Ese es el ciudadano, pobre Costa se llama. Sí. Claro. Sirve de ejemplo del ciudadano medio que recibe informaciones que le consta que no son verdaderas, pero que no puede luchar contra esa falsedad. Una impotencia absoluta. Bueno, la falta de verdad es una impresión subjetiva que carece de toda objetividad. En inglés se dice truthiness, o sea, como si fuera cola-less, truthiness, o sea, la falta de verdad, de trut. Bueno, la arbitrariedad subjetiva que la constituye suprime la verdad, un fenómeno patológico de la digitalización. ¿Por qué? Porque la digitalización lo que ha producido es una erosión de lo fáctico. El presentador de televisión, Stephen Colbert, acuñó la palabra truthiness. Comentó en una ocasión: no confío en los libros, porque ellos son hechos, no tienen corazón. La democracia moderna exige que tengamos corazón y no razones. La democracia moderna, digamos, interrumpida por estos procesos del cual es Trump uno de los principales epígonos. Trump sería así un presidente del corazón. Emocionalidad pura. Y cuando... Trump y corazón no van... No el corazón en el sentido romántico y sentimental, sino en el sentido... La reacción. Sí. Cuando nuestra presentadora oficial dijo hace unos días, lo que pasa es que el presidente tiene una gran emocionalidad, algo así dijo. Sí. Se refería precisamente... Una emocionalidad importante. Claro. Muy importante. Se refería precisamente al hecho de que, desde el punto de vista fáctico, operativo, lo que dice no debe tomarse en cuenta. Pero claro, una cosa es hablar en el secreto de una reunión de gabinete y otra cosa es hablar en las redes. Claro. En las redes todo pasa por el corazón y nada pasa por la razón. Tal cual. No. Entre otras cosas porque las emociones y los afectos dominan el discurso y ahí la democracia está en peligro. Me voy a referir a quien fue el mentiroso más profundo, más mentiroso. Más mentiroso. El mentiroso más ¿Y mentiroso. exitoso? Tuvo éxito hasta que se tuvo que suicidar. Robando. Bueno, quien no es nuestro amigo en absoluto, Adolf Hitler, no era un mentiroso corriente, no era el mentiroso que decía que este buzo es blanco. Era capaz de esas mentiras que en su enormidad y totalidad producen una nueva realidad. Por ejemplo, la de la raza superior. Claro, la superioridad de la raza, sí. O sea, no hay ningún criterio científico, ningún criterio racional que lo avale. Sin embargo, el tipo sacaba pecho, no solo sacaba pecho, obligaba a sus funcionarios a sostener esta mentira y la llevaba a la práctica, que es lo peor, en los pésimos tratos de que fueron objeto, gitanos, judíos, etcétera, ¿no? Y avalada por millones de personas. Sí. Por lo pronto, de su país, por lo pronto. Claro, aplaudido. Y todavía hay gente que recuerda eso como que fue un proceso trunco. O sea, lo lamenta. Claro. O sea, no quiero meterme en esto porque pero es muy enojoso. No. Pero, bueno, y ahí lo comunicacional fue fundamental. Bueno, la industria del cine nazi, de la cual alguna vez hablaremos, la industria editorial, la prensa, ha sido absolutamente, se dice así, conteste, es decir, fiel a esa mentira. Claro. Quien inventa una nueva realidad no miente en el sentido ordinario. ¿Por qué? Porque transgrede lo que, enorme novela que recomiendo, 1984, de George Orwell, se habla de la nueva lengua, donde la guerra es la paz
Claro. La libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Fíjense que lo que se cambia no son los significados, se cambian los significantes. Claro. O sea, todo el mundo sabe lo que es la paz. Sin embargo, llamar a la paz guerra es una manera, de producir esta distorsión cognitiva con efectos políticos. Porque todos vivimos bajo el riesgo de una emoción, bajo una alteración cognitiva. Claro. Porque no tenemos las suficientes pruebas, la suficiente evidencia, porque las teorías son provisorias, son parciales. Pero una cosa es hacer esto desde el punto de vista de la ciencia y otra cosa es hacerlo desde el punto de vista de la conducción democrática o totalitaria del poder. Fíjense, observa Byung-Chul Han, que Trump apenas usa la palabra verdad. Casi nunca dice verdad. Yo no me había fijado en eso. No. Mirá. Sus fake news son posibles en un régimen informativo desideologizado. Ajá. El mundo informatizado es todo menos obstinado y resistente. Más bien se deja moldear y manipular a voluntad. ¿Por qué? La digitalidad es diametralmente opuesta a la facticidad. La fotografía analógica, esta es una interesante explicación que da Byung-Chul Han. La foto tradicional de nuestra, los que tomamos la comunión, era esa foto. Un papel. Sí. Roland Barthes dice, la foto es un testimonio, un indicio de que vos estuviste ahí. ¿Por qué? Porque así como se quedó impresa en la película tu imagen, gracias a la luz y a los químicos, así fue en la realidad. Claro. Por eso es que la fotografía analógica da testimonio de la facticidad. Esto ha ocurrido aquí. Nos muestra lo que existe. El esto ha sido o el esto es ahora es la verdad de la fotografía. Ahora, la fotografía digital destruye la facticidad como verdad. ¿Por qué? Porque la descompone y la vuelve a componer según cálculos o según binarismos que evidentemente no están presentes en la realidad. Y además se puede modificar. Además ya es manipulable. Ya es manipulable. Es cierto que las fotografías analógicas también se podían manipular. Sí. Sí. Son famosas las de Stalin, que está con uno y después lo borran y Claro. se ponen a otro. Y en esa época no había fotografía digital. Claro. Lo que se le olvida a Byung-Chul Han es que esto no comenzó en la era de la información. Esta, superación de la realidad o de la distinción entre verdad y mentira. Pero sí se ha generalizado y sí está en nuestras manos poder hacerlo. La información por sí sola no explica el mundo, lo oscurece. Porque claro, la información, como la fotografía digital, es una recomposición de los hechos según tendencias que nunca se aclaran, que nunca se explicitan. Cuando digo, mira, ayer vi un accidente cerca de mi casa, un accidente de verdad de tránsito que salió en el diario al mediodía. Bueno, yo lo que vi es el rostro ensangrentado del ciclista, la actuación rápida de los servicios de emergencia sanitaria, etc. En la noticia del diario, en la información, no aparecen nombres, no aparece sangre, aparece simplemente el hecho. Por supuesto, nos enteramos, pero en esa información ha desaparecido el sufrimiento, el dolor, la pena, la propia camioneta, que debe ser una camioneta muy cara porque era bastante nueva, rayada por la bicicleta hecha pomada, el pobre tipo se lo llevan en camilla. Es decir, fíjense, yo estoy contando una historia que no es la información. Claro. Entonces, la información se acompaña de una desconfianza básica. Cuantas más informaciones distintas recibimos, mayor es la desconfianza. Y ahí aparece la teoría de la conspiración. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. ¿Por qué el eco y la voz dicen cosas distintas? Porque los periodistas, los reporteros que estaban en la escena, estaban en distintos lugares. Y aparte porque los obligan, por razones profesionales muy atendibles, a ser escuetos. Y estoy hablando de un accidente que ocurrió ayer al mediodía. En las Nereidas. Imagínense la guerra, sí, en las Nereidas. Imagínense una guerra. Claro. Imagínense una reunión de gabinete, etcétera, ¿no? En la sociedad de la información perdemos esta confianza básica. Por eso la llama Byung-Chul Han, es una sociedad de la desconfianza. Y terminamos. La sociedad de la información está vacía de sentido. La mitología, aun cuando sepamos que es verdad, que no es verdadera, tiene sentido, porque tiene una intencionalidad clara de
fortalecer los referentes. Claro. La información no apunta a disolver los referentes, a hacer que la paz sea la guerra, a hacer que la fuerza sea la ignorancia. La verdad, en cambio, es narrativa y exclusiva. No, insisto, no me refiero a la verdad científica o a la verdad fáctica, sino a la verdad simbólica, a la verdad que nos hace reconocer la misma bandera, la misma historia, aunque no sea estrictamente fáctica esa historia que nos contamos. Existen cúmulos de información o basura informativa. En cambio, la verdad no tiene ningún cúmulo. La verdad no es frecuente. En muchos sentidos se opone a la información. Elimina la contingencia y la ambivalencia. Conscientes de eso, los viejos diarios, la vieja prensa, incluso la televisión, acompañaba las noticias con una columna editorial que un periodista comentaba. Decía, bueno, claro. Yo me acuerdo, no sé, grandes comentaristas de la televisión, Ulises Barrera, no como boxeador, no era de boxeo, pero en los últimos años se había dedicado a una especie de reflexión moral sobre los hechos. Bueno, la verdad elimina la contingencia y la ambivalencia. Elevada a la categoría de relato, la verdad proporciona sentido y orientación. Porque nos podemos identificar. Con la información no aparece necesariamente ni el sufrimiento ni la dicha. Aparece el escándalo o la fascinación, que son categorías conexas, similares, pero que apuntan no a la reflexión, no al aprendizaje, sino a la emoción. La emoción. Mira este hijo de puta. Mirá el auto que se compró. Claro. Algo más vergonzoso. Yo lamentablemente tengo que hablar de la realidad, pero algo más vergonzoso que lo de este tipo que vino desde Jujuy sin patente. En un Tesla. Que vale es horrible. Y aparte es feo. Aparte decidimos es que es feo. Ponemos como verdad que es un auto feo. Estéticamente espantoso. Estéticamente feo. Fíjate que esa es una verdad simbólica. El tipo que luce un Tesla, no sé cómo se llama, Track, no sé cuánto, y que viene de Jujuy. Más simbólico que eso. Sí. Claro. O sea, te armás la historia que querés. Pobre Milagro González hace no sé cuántos años que está presa por crímenes de menor cuantía, que no sé si han sido probados, etcétera. Y este tipo, no sé cómo se compra semejante auto y encima circula sin patente. Sí, en una impunidad. O sea, circulás vos con tu moto sin patente. Además, me lo compro porque yo me lo puedo comprar. Claro. Y los que se quejan son envidiosos. Claro. No, viste, claro. Bueno, la realidad de todos los días nos confirma que vivimos en la infocracia. Porque la verdad, en última instancia, es una promesa. Como se expresan las palabras bíblicas, que lo dice, se lo atribuye a Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese análisis filosófico no cabe en la sociedad de la información. Claro. Temas contemporáneos y candentes para pensar y reflexionar. Lo adoro, profe. Muchas Saludos. gracias. Dice aquí alguien. ¿Quién es Alejandra? Asa, no sé, el usuario es medio raro. Bueno, gracias, Miguel. Mañana 6 de la tarde, sí, repetimos, mañana miércoles 20 de mayo en el aula magna del rectorado, Pinto 399, entrada libre y gratuita. Recuperar el derecho a la información, charla a cargo del doctor Miguel Santagada. ¿Estamos hablando de esto, básicamente? Un camino más profundo, más largo, porque vamos a hablar de la visita ilustre que hemos tenido hace poco, de quien se considera representante de la ilustración oscura, que es Peter Thiel. Tremendo. Sí. Y Palantir. Sí. Que estuvo en un torneo de ajedrez. Y perdió, y se lo merece. Pero salió tercero, ¿eh? Sí, perdió. Sí, salió tercero. ¿Le gritaron el triunfo en la cara para que lo mínimo que Sí. Y fue en una universidad, me parece. No, en un club de barrio, cerca de Parque Centenario. Yo trabajaba en una escuela ahí a la vuelta. El club de ajedrez de Almagro. Del barrio de Almagro. Sí, me parece que le gritaron un par de cositas. Mirá. Sí. Le hicieron saber dónde estaba. Los ajedrecistas, fíjense qué paradoja. Dejó de haber grandes campeones de ajedrez cuando la computación... Claro. O la tecnología. Claro, la tecnología superó a Kasparov, por ejemplo. Claro. Que fue tal vez el más grande de los últimos años. Y este hombre, que es uno de los reyes de la tecnología, que predica la conversión cultural gracias a la tecnología, viene a jugar mano a mano
con unos chambones de barrio. O sea, sí, juegan muy bien, pero no estamos hablando del campeonato mundial. No. Y pierde. Y pierde. Esto realmente es una justicia poética. Perfecto. Tercero salió. Gracias, Miguel. Gracias a ustedes. 39 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Miguel Santagada en Pasados de Rosca.